Dicho esto, vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 144 y versículo 1. Salmos 144 y versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En otras versiones, específicamente en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Ahí creo que se entiende un poco mejor, ¿verdad? Dios, mi hermano y amigo, no solamente nos quiere preparar en la vida, sino también nos quiere entrenar en su venida. Amén. Dios no solamente te quiere preparar en la vida misma, sino también te quiere entrenar para su venida, y es una promesa del Señor. Amén. Este es un salmo que David estaba declarando y estaba diciendo que Jehová era su roca, que Jehová era su protector. Él era quien adiestraba sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. David tenía luchas muy reales, adversarios fuertes. Él luchaba con personas que realmente eran diestros en guerra, hombres gigantescos. Tal es el caso de Goliat. Se presume que David, según los que estudian a profundidad estos temas, David no solamente luchó con uno, sino que luchó con varios gigantes, siempre de la misma línea. Y David, mi hermano, él se enfrentó a muchos ejércitos y literalmente él batalló con gente cuerpo a cuerpo para poder conseguir la victoria, para poder conseguir la recompensa. Pero lo que más me llama la atención y quisiera resaltar acá es de que David no solamente batallaba con adversarios físicos, adversarios que él podía ver, sino también batallaba, hermano, con lo interno, batallas espirituales, como nosotros muchas veces. Y creo que esta última es la que quizá fue uno de sus mayores retos. Amén. Fue uno de sus mayores retos. Y en este pasaje David descubrió algo muy valioso que lo llevó a la victoria, pese a las derrotas que él tuvo. Porque sí, el rey David, el que fue llamado conforme el corazón de David, también tuvo derrotas, batallas perdidas en las cuales eran personales, familiares, morales. Pero más sin embargo, Dios vio la dependencia que David tenía hacia él y lo reivindicó, porque tenía un corazón humilde de parte de él. Lo reivindicó. Y es así como lo demostró a través de este pasaje: quien adiestra mis manos para la batalla. Muchas veces hemos perdido batallas en la vida, pero cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nos reivindicamos, cuando nos orientamos y nos enfocamos en el Señor y nos acercamos, Él nos levanta, Él nos restaura. ¿Cuántos dicen amén? La palabra diestra en hebreo significa lamad, y en español es enseñar con vara. Y aquí es donde a veces topamos. Enseñar con vara, rápidamente nos asimilamos a la disciplina. Qué tan importante es la disciplina, aunque no mucho nos guste la corrección, pero es necesaria para nuestras vidas. Otra palabra que significa adiestrar es domar. ¿Y domar por qué? Domar un caballo. No sé si algunos han tenido la experiencia de
de subirse a un caballo, y yo creo que debe ser muy difícil porque se requiere de cierta técnica, de cierto enfoque y seguridad para poder domar al caballo a voluntad propia, y no cualquiera lo podía hacer. Amén. Otro significado: instruir, guiar, entrenar y preparar. Eso es lo que significa diestra en español. Y qué maravilloso y gratificante saber que Dios mismo para nosotros es el que nos adiestra en nuestras batallas. Quiere decir, el que nos entrena, el que nos capacita en esos momentos que debemos de enfrentar. Amén. Creo que ante estas amenazas extremas se requiere de recursos y de métodos extremos. Ante estas amenazas que están afuera, amenazas extremas, amenazas que cada día enfrentamos todos los días: corrupción, violencia, ideas que muchas veces son plantadas desde los más pequeños, corrompiendo totalmente la mentalidad de ellos, diciendo que el hombre y la mujer es el mismo físicamente. Ya saben a lo que me refiero. Tales como los temas de ideología de género, temas que realmente están golpeando a la sociedad y por ende a la iglesia. Y nosotros no debemos de ser oídos sordos ante esos temas, ante esas amenazas extremas. Por eso les digo, ante esas amenazas que están afuera se requieren de recursos y de métodos extremos. ¿A qué me refiero con esto? A que nos es necesario ser instruidos y preparados constantemente con fundamentos de verdad, con principios de verdad, con principios de verdad. Y uno de los lugares que considero yo que pueden forjarnos y desarrollarnos como personas de forma integral, diga conmigo, integral, es aquí. Amén. La iglesia del Cordero de Dios, o la iglesia general, tiene un rol muy importante. Y lo digo desde una perspectiva propia, desde mi experiencia propia durante los años que Dios me ha dado en estar en esta hermosa iglesia, en la iglesia del Cordero de Dios, en la iglesia virtual del Cordero de Dios. He podido comprobar que la iglesia como tal está cumpliendo un rol muy importante, y es de prepararnos espiritualmente. Prepararnos espiritualmente, nos es necesario estar preparados. Debemos aprovechar cada momento, cada actividad, cada servicio que la iglesia nos provee. Debemos aprovecharlo al máximo. Cada actividad que hoy por hoy están vigentes, porque en cada uno de estos servicios hay un propósito detrás, hay una preparación detrás, porque no sabemos el día en que el gobierno diga se vuelve a cerrar todo. ¿Y qué va a pasar? Sí va a haber tristeza. Pero ahora es donde debemos de aprovechar esta oportunidad que a través de nuestros pastores nos presentan. Debemos de aprovecharlo. Solo con decirle esto, mi hermano, entre semana tenemos varios servicios: martes de 7 a 8, jueves de 7 a 8 de la noche, siempre, martes y jueves, domingos, 4 servicios en sus diferentes horarios, durante la mañana y durante la tarde. Y la lista sigue. Martes en la mañana hay ayuno y oración, de 10 a 12 del mediodía. Miércoles, que es cada 15, tenemos escuela de liderazgo, que precisamente este miércoles nos toca. Jueves, hermano,
Hay oración de 5 a 6 de la mañana y es algo refrescante para nuestras vidas porque empezamos el día con fuerzas, empezamos el día con bendición. Y mucha gente no lo va a entender, mucha gente no entiende. Yo sé que ustedes lo entienden porque son parte de esta congregación virtual, pero mucha gente no entiende que hay una preparación detrás, hay un propósito divino. Y a raíz de todo lo que les he compartido, a raíz de todo lo que hemos platicado, me empujó a titular a este mensaje preparándonos ante las adversidades. Y es que, mis hermanos, cuando se trata de adversidades de la vida, lo mejor es contar con alguien que todo lo puede, que todo lo sabe. Lo mejor es contar con alguien que es perfecto, que nos ayude, que nos instruya, que nos guíe en estos momentos adversos. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14 y versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vamos a leerlo todos acá. Mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os adiestrará, os preparará, nos guiará, nos instruirá. Él nos enseñará en una cosa, ¿qué dice? En todas las cosas. Él nos preparará en todas las cosas y lo mejor aún, nos recordará. Porque muchas veces somos olvidadizos. A veces se nos olvida cómo actuar, cómo pensar, qué decir. En lo personal, soy muy olvidadizo, a veces despistado, y mi familia no me dejará mentir. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que siempre nos recuerda. Nos recuerda todo lo que yo he dicho. Para terminar, quiero dejarles solo dos cosas y me gustaría que esto lo registre en su corazón y en su mente. Dos cosas nada más. Y aquí voy terminando. Número 1. Primero es que Dios es el que nos adiestra en la batalla. Salmos 18:34, rápidamente. Salmos 18:34 dice así: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. En tiempos antiguos el arco era empleado para usos de caza o bien para usos de guerra. Y porque su fabricación o por lo que su fabricación era larga y costosa. Además, había que aprender a manejarlo, lo que demandaba mucha fuerza, mucha destreza, mucha técnica. No cualquiera podía manejar un arco. Se necesitaba de alguien diestro, se necesitaba de alguien capaz. Y David no lo pudo saber por él mismo. Él necesitaba la diestra de Dios. Él necesitaba el brazo de Dios. Y fue ahí donde David se refugió en Dios, porque sabía que lo que necesitaba lo podía conseguir en Él. Y usted y yo tenemos a un Dios que todo lo puede, que cuando nuestras fuerzas se acaban, inician las de Dios. Cuando nuestras fuerzas ya no rinden, empiezan las de Dios. Número 2. Su diestra nos sostiene. ¿Cuántos creen eso? Versículo 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. ¿Y cuántos creen que el Señor nos sustenta? David reconocía que su brazo no era suficiente. Necesitaba el brazo de Dios, la diestra de Dios que le enseñara
Pero había otra cosa que también necesitaba David que lo sustentara. Porque a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, jamás el brazo de Dios se apartó de él. El brazo de Dios jamás se apartó de David, a pesar que tuvo errores. Porque sabía que en Dios podía encontrar el perdón. Sabía David que podía encontrar ese refugio que necesitaba. En conclusión, ¿qué espera Dios de nosotros? Que tengamos un corazón humilde delante de Él. Que tengamos la capacidad de aprender. Señor, ayúdanos a aprender cada día más, a ser instruidos, porque el que no quiere aprender no puede crecer. El que no quiere aprender no puede crecer. Amén. Que el Señor sea el que nos adiestre, porque de lo contrario será muy difícil. Y no es de que el Señor no pueda hacerlo, pero a veces Él deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Pero si nosotros logramos canalizar eso, si nosotros logramos entender lo que realmente necesitamos, entonces ahí el poder de Dios va a actuar en nosotros. Ahí la victoria en Dios será nuestra. Y mucho ojo, mi hermano, y me gustaría que se pusieran de pie para poder culminar. Las victorias muchas veces no son resultados de lo que pedimos o anhelamos, sino es el resultado de lo que hemos creído. Amén. Las victorias muchas veces no es el resultado, muchas veces no es el resultado de lo que pedimos o anhelamos en nuestras vidas, sino es el resultado de lo que hemos creído. Sigamos creyendo, sigamos confiando en Dios a pesar de no ver, pero especialmente sigamos preparándonos.